Tenemos sistemas de entrepiso. En edificaciones de concreto, pues es un poco más estandarizado, es bastante de lo tradicional, es lo que generalmente nosotros utilizamos como algún tipo de formaleta y algún tipo algún tipo de formaleta y obviamente dejar fraguando nuestra losa de tal manera que en algún momento se quite el sistema de soporte temporal, los parales y puntales, ¿sí? Y los tendales. En cambio, cuando nosotros utilizamos acero, si bien es cierto, pueden utilizar el mismo sistema, pero también pueden aprovechar una de las ventajas cuando se analiza sistemas de acero a flexión. Y eso es de que el acero, normalmente cuando nosotros lo estamos sometiendo a ciertas cargas de flexión, es decir, muy parecido a este pequeño esquema, solo para eso lo vamos a utilizar, no es nada más nada más complicado que esto. Vamos a ver, no sé si se ve por ahí. Ok. Si se fijan acá, esto es un esquema bastante común en el análisis de vigas a flexión. Esto quiere decir de que a través de esta línea punteada que ustedes ven justamente por acá, se divide la pieza dejando todas las cargas a compresión en la parte superior y a tensión en la parte de abajo, ¿sí? Era parte de lo que tratábamos de ver la vez pasada, de tal forma que lo que vaya a estar sometido a tensión o compresión generalmente va a concentrar áreas de cero, que son los patines, superior y inferior, ¿sí? Respectivamente. Creo es fácil notar la concentración de esfuerzos que sucede sobre estas áreas considerablemente más grandes. Y esencialmente lo que ocurrirá acá es de que tenemos el plano de carga, ¿sí? O sea, alguna carga distribuida o que le aporte algún tipo de sistema. Eh, pero si ustedes recordarán, el acero, las vigas de acero especialmente, son perfectas y excelentes para resistir esfuerzos a tensión. El acero es altamente resistente cuando nosotros lo estamos tratando de estirar o tensando. Entonces, este patín que está en tensión logra desarrollar bastante resistencia. En cambio, el área que está comprimida generalmente no tiende a desarrollar tanta capacidad resistente. ¿Por qué esta explicación? Sucede que cuando nosotros combinamos estos dos conceptos y digamos a lo que resiste a tensión, pues le damos toda su capacidad de tensión, pero a lo que resiste a compresión, nosotros podemos para evitar tener este tipo de fallas donde llegamos a tener una inestabilidad en vigas. Se tiende a utilizar entonces el aporte de ese material que es perfecto para compresión. Tenemos bastante compresión en la parte superior, en superior, entonces lo mejor, de hecho, eh, probablemente el sistema constructivo, por lo menos en lo personal favorito, es combinar los diferentes materiales, no solamente uno exclusivamente, porque muchas veces uno u otro se queda hasta cierto punto corto cuando se le demanda algunas capacidades de alta demanda. Entonces, digamos que así como nosotros no utilizamos solamente concreto simple, sino siempre es un concreto reforzado, es reforzado con varillas de acero. Y así como tampoco podría resultar tan conveniente, por lo menos no en nuestros medios, utilizar exclusiva y 100%, exclusivamente, perdón, y 100% acero, pues también tenemos que utilizar concreto en estructuras de acero. Siempre se termina combinando. Por lo tanto, llegamos a tener casos como estos ABC, y de hecho hay otros tres más, pero lo que se hace es de que si por ejemplo nosotros utilizamos losas tradicionales, la parte superior de la fundición quedará, pues obviamente, de ese diagrama que veíamos, sustituyendo la capacidad que resistía este patín a compresión. Es decir, la compresión se la dejo al concreto y la tensión se la voy a dejar al acero. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de materiales combinados.
vamos a generar una optimización bastante eficiente. De tal manera que empezamos a tener vigas más estables, sistemas de entrepiso bastante rígidos y que si nosotros lo sabemos aprovechar, se vuelven bastante eficientes y rápidos, sobre todo al momento de que estamos trabajando alguna edificación de dimensiones considerables. Hay muchas formas de restringir las piezas y cómo es de que éstas trabajan en cuanto a su estabilidad a lo largo de su longitud. Y por ello, pues quise aprovechar estos esquemas porque cuando nosotros, aquí está, utilizamos la losa acero, precisamente se logra ese empate entre los dos materiales. ¿Cómo es? Y ahorita vamos a ver algunos esquemas y otra explicación un poquito más detallada. Básicamente, esos esfuerzos que están a afluencia, a tensión, pues obviamente, como les decía, se los dejamos a la viga. Y la parte superior necesitamos algo que nos dé primero el soporte para todo ese concreto que va a estar fluido en el momento de su colación, pero que de alguna manera va a funcionar como un molde, por decirlo así. Eh, Estas son láminas que, tal y como se trabajan las láminas troqueladas, nacen de una lámina relativamente delgada. Generalmente los calibres en los acero van desde espesores de 0.6 milímetros, siendo esta el calibre 24, el calibre 22 es de 0.9 milímetros y de 1.10 el calibre 20, que son tal vez los tres espesores más estandarizados acá en Guatemala. Y bueno, esto va a estar en una ficha técnica que les comparto en un momento. Hay muchas marcas y muchos proveedores y tipos acá en Guatemala, así como también tipos de troquel. El tipo de troquel quiere decir esa forma como, pues, con gradeada o con rectángulos, que lo que busca es dejar, en cierta manera, algún tipo de ya fundidas como vigas tipo T, ¿sí? En concreto, más o menos. Pero ustedes pueden prever que los aceros no requieran entonces necesidad de tener tanta cantidad de apoyos. Y eso es lo que lo vuelve un sistema bastante efectivo cuando nosotros tenemos y requerimos agilizar temas de tiempo. Era algo que mencionaba la semana pasada, si no estoy mal, y es prácticamente de que cuando nosotros estamos trabajando varios entrepisos en generalmente edificios altos o torres grandes o áreas de entrepiso muy grandes, em, claramente el cliente a lo mejor no va a percibir directamente el costo del sistema temporal de apoyo, parales, puntales, tendales, etcétera, andamios, sino que nosotros podemos utilizar pues un calibre adecuado que permita tener encima, en pocas palabras, el concreto pues fluido. Eso sí, ya cuando el concreto esté endurecido y haya alcanzado la resistencia que así lo haya requerido el diseño, entonces ahí sí ya lo podemos someter a las cargas elevadas, una sobrecarga, muebles, gente, tráfico vehicular incluso, lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces muchas veces este tipo de sistema se vuelve bastante eficiente, especialmente cuando nosotros requerimos eh, agilizar el tema de logística. ¿Sí? Bueno, con ello tenemos varios lineamientos. Este es un manual y una guía de diseño que se va mucho a la parte técnica, pero tiene unos esquemas que quería revisáramos. ¿Sí? Hay hay un instituto exclusivamente de Steeldex. Steeldex es lo que para nosotros sería la losa acero. Y es que lo que pasa es también que la losa acero como tal es una marca comercial. Entonces, cuando va junta. Pero eh, probablemente es de las más antiguas, entonces ya tiene pues su tiempo, ¿verdad? Y como les decía, es como una lámina troquelada cualquiera. Si ustedes pues han tenido contacto con láminas troqueladas, ubicarán que hay perfiles I-101, acanaladas, troqueladas de ciertos tipos, las KLRs, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos tipos
de láminas dependiendo de cómo va el troquel. ¿Y por qué hay tantos tipos? Porque pues obviamente son bobinas grandes estas y cuando pasan en una serie de máquinas que tienen una serie de rodos, pues la máquina o los rodos le van dando la forma, inclinación y ángulos que así sean requeridos. Generalmente los aceros siempre van a tener varias cuestiones características. Primero, es una dimensión más o menos entre, como mínimo, 2 pulgadas o pulgada y media entre la parte inferior y o bien el valle, que es la parte inferior esta, y la cresta o la corona, ¿sí? Entonces tenemos parte inferior de 1.5 a 2 pulgadas como mínimo, ajá. Valle, y esto sería llamado también corona o cresta, ¿sí? Parte superior, como la cresta de los gallos, ¿sí? Entonces tenemos valle, cresta, y esa diferencia de alturas es de la que anda, por lo menos comercialmente acá con nosotros, casi todas están o en 5 o 6 centímetros, ¿sí? Casi todas. Posterior a eso, encima de la cresta, ahora ya sabemos cuál es la cresta, como mínimo, el manual y el Instituto de los Aceros nos pide que como mínimo tengamos 2 pulgadas. Entonces, digamos que si nos vamos al extremo de los valores inferiores, por muy pequeña que sea nuestra losa acero, la más pequeña va a andar entre 10 a 11 centímetros, como mínimo, de ahí para arriba. ¿Sí? ¿De la cresta? Completo, completo. Entonces, es bastante eficiente en muchos casos cuando nosotros necesitamos eficientar precisamente, valga la redundancia, algunas áreas o algunas secciones que tengamos de entrepiso, porque lo vuelve también un sistema de entrepiso que si bien es cierto es compuesto, pero en algunos espacios donde a lo mejor necesitamos que pase una máquina gente o hay un pasillo o similar, podemos optimizar bastante la altura libre. ¿Sí? Bueno, es un tema por ahí que ya se puede aprovechar cuando de verdad a veces no, uno tiene que ver de dónde saca unos centímetros de ganancia. Puede ser. Lo que sí es característico es la forma, ¿sí? Generalmente en la cresta y en el valle hay un pequeño, una pequeña montículo, un doblez, una cuestión ahí que lo que hace es generar, porque ese es el objetivo de la losa cero, casi siempre trata de generar superficies que no sean completamente planas, en cresta y valle. Esto lo que hace es de que al momento de fundir mejora la adherencia con el concreto. Así como también, si ustedes pues, ubican la diferencia entre varias de hierro, ¿no? Tradicionales. Una varilla número 4, perdón, una varilla número, bueno, sí, de un cuarto, perdón, o número 2. Si se dan cuenta, comercialmente no trae corruga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de las varillas que no traen corruga? Primero es muy fácil hacer costillas, pues es la varilla más delgada, comercialmente es la más delgada que podemos utilizar, hablando de mampostería, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos necesidad de fundir algo sobre superficies como esas, que son completamente lisas, el problema está en que cuando ya se somete a esfuerzos estructurales, normalmente el concreto se va por un lado y la varilla por otro. Entonces, para evitar ese tipo de comportamientos, casi siempre ustedes van a poder diferenciar una losa acero de una lámina normal, porque también en el montículo de las crestas tiende a tener corruga, ¿sí? Así como estas pequeñas protuberancias que ven ustedes a todo lo largo, son precisamente para generar esa adherencia con el concreto. Entonces es como el mismo caso que las varillas que si son corrugadas, es decir, de la 3/8 en adelante, ¿sí? Trae sus corruguitas también. Bueno, obviamente tenemos algunas, los aceros, que estas incluso pues sí se podrían llegar a conseguir, pero noten ustedes que esta llega a tener, por ejemplo, 3 pulgadas de peralte. ¿Sí? Es una de los aceros bastante peraltada. Eh, Normalmente acá, o sea, comercialmente hablando, estas solo se podrían trabajar bajo pedido, no es algo tan común. ¿Sí? Y especialmente porque es de que nosotros
digamos que la explicación de hoy la vamos a enfocar sobre todo a lo que comercialmente se maneja acá, es porque económicamente es más factible, aunque en algún caso muy particular, donde tengamos ciertos lineamientos y ciertas separaciones y longitudes a ejes y demás, a lo mejor se podría resultar, y que el área sea bastante grande, puede resultar viable traer material de otros lados. Bueno, generalmente todas los aceros están compuestas de ciertos materiales que de alguna manera, sí, es cierto, van a estar trabajando en conjunto con el concreto, pero también hay que cubrir, o sea, no deja de ser un metal, por lo tanto, si no tuviera ese tipo de recubrimientos como galvanizados o recubrimientos de aluminio, digamos que depende mucho de la marca y del tipo que vamos a utilizar. Pero generalmente todas estas láminas de los aceros vienen recubiertas para que se puedan cubrir precisamente y no se vayan a corroer en el momento de que nosotros estemos fundiendo. Cuando ustedes colocan la mezcla de concreto es una parte agua, pues. O sea, eso puede llegar a oxidar nuestra lámina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que trabaja la losa acero? ¿O por qué es de que tiene un troquel tan peraltado, que son unas 2 pulgadas o un poco más? Y es de que cuando nosotros aplicamos cargas distribuidas, en este caso pues uniformes digamos, lo que hace es de que funciona algo así como una losa enervada, ¿sí? Por eso es de que tiene un troquel bastante grande. Entonces va a tener muchas como mini ligas tipo T, digamos. Entonces es bastante fácil identificar que aquí vamos a tener entonces bastante transmisión de carga, pero generalmente en un sentido nada más. Entonces no es como las losas fundidas que muchas veces podemos llegar a tener en... O sea, permítanme, quiero ver aquí si les puedo enseñar en algunos proyectos cómo se ve. Vamos a ver, por ejemplo. También. Los acero tiene un montón de aplicación, o sea, no hay mayor diferencia entre, a ver, este es solo el sistema de interpiso. Y vamos a ver en este último, no recuerdo exactamente si está con los acero. Estos modelos generalmente son realizados con el programa Tecla, que es uno de los que mejor comunicación tiene con muchas máquinas para corte y perforado de placas o perfiles. Entonces, lo que más interesa, digamos, desde el punto de vista ahí del modelado, es el detalle de dimensiones de perfiles, no tanto la los acero en sí. Bueno, no les encontré aquí de forma rápida, pero solo vamos a terminar acá rapidito cómo van las características generales, ¿sí? Y les mencionaba que trabaja exclusivamente en un solo sentido. Así como este ejemplo, miren, aquí cabalmente están colocando la los acero entre joists, no vigas. También se puede hacer, o sea, se puede utilizar varias. El único detalle es de que, bueno, hay un pequeño ajuste que tuvieron ellos que remodificar en obra porque la contraflecha que había colocado no la hicieron curva, sino la hicieron recta. Entonces, algunas vigas dieron problema. Pero se alcanzaron luces de 26 metros de apoyos para sobre eso colocar una losa. Entonces, losas, a menos de que sean postensadas, ya la losa de concreto como tal, donde la gente se puede subir y todo, solo así la he logrado alcanzar. Em, dentro de la colocación. Aquí, bueno, tenemos, esta foto tiene mucho para mejorar, es parte de lo que hay que tomar en cuenta, pero lo más importante acá es de que
estoy buscando que ustedes puedan observar cómo va la colocación de una luz acero, siendo así que generalmente el troquel o el sentido de carga de la luz acero siempre va en todas las áreas, en la medida de lo posible, dirigido al mismo sentido de ejes. Es decir, que aquí irían, digamos, a todos los ejes, no sé, ejes que sean numeral, por ejemplo. ¿Por qué? Esto genera que las vigas que voy a tener en ese sentido sean pues un poco más peraltadas. Digamos que esas casi siempre se irían con el predimensionamiento que ustedes ya vieron. Casi siempre. En cambio, las que van en el otro sentido se pueden optimizar porque no estarían recibiendo toda la carga distribuida de una luz acero. Porque es bastante notorio darse cuenta que si el troquel va en este sentido, pues generalmente las vigas que van a estar recibiendo la carga, pues son todas estas. Y de hecho, acá precisamente tenemos vigas en cada línea en verde. Y como se puede notar eso, hay unos pasadores de corte, y a eso es a lo que voy ahora. Los pasadores de corte, básicamente, son estos pequeños, hay muchos tipos, pero son esos pequeños como clavos o tornillos. En realidad parecen más como clavos. Em, no les traje uno, les voy a traer un par de muestras la próxima clase. Hubiera sido clave. Pero son como estos, son como pequeños clavos, ¿sí? Que tienen pues una cabeza de más o menos diámetro de pulgada, pulgada y media. Y el, ¿cómo se llama? Y el diámetro es desde media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos o hasta una pulgada, ¿sí? Siendo los más comunes acá en nuestro medio, 5 octavos, 3 cuartos, ¿sí? Esos son como los más utilizados. Y pues nuevamente eso, parecen literalmente un clavo. Y lo especial de estos es de que, así como estos que vemos en la fotografía, así como los acero, existe una marca que es bastante, ya tiene sus años de existir, que son los Nelson Stuff. Y prácticamente la ventaja que tiene este tipo de pasadores es de que hay una pequeña, bueno, existen como pistolas que básicamente lo que hacen es ir, digamos, como clavando sobre la lámina, muy parecido a como se ve en estos videos de instalación. Eh, pero en realidad lo que hace es de que es una máquina especial para que cargue cada uno de estos clavos o pasadores. Así como lo hace este señor, voy a ponerles aquí. Utilizamos pasadores, o sea, literalmente solo colocar láminas, vienen como una lámina tradicional en anchos de 1 metro aproximadamente, 1 metro útil, más el traslape, que es como una lámina normal, y con un par de personas podemos enlaminar en un área como esta en cuestión de 2 horas más o menos. Eso sí, después hay que colocarle una pequeña malla que es un acero por temperatura, pero nada del otro mundo. Generalmente son electromallas o mallas electrosoldadas, como las conozcan ustedes. 6x6, 6 diagonal 6, 5 diagonal 5, por ahí. Eh, respetando sus traslapes, así como se ve en esta fotografía. Justamente aquí tenemos el traslape clásico de los dos cuadros en las electromallas. Luego de colocar los pasadores, el traslape de la electromalla, muchas veces en algunas vigas se requieren algunos bastones, que son varillas, número 3 o número 4, sobre algunas vigas que sí son de carga. Entonces esto lo que hace es de que, bueno, estructuralmente sirve para controlar algunos momentos que cambian de sentido. Pero luego de ello, entonces, digamos, si ahorita momentáneamente quitáramos la luz a cero, pues más o menos nuestros entrepisos terminan quedando así, con una distribución de muchos pasadores. Si ustedes se fijan acá, tengo cabalmente pasadores de 5 octavos, ¿sí? 15.88 milímetros de diámetro, y es lo que les mencionaba, que parecen como clavos, ¿verdad? Pero no van clavados, sino que van soldados a la estructura, pudiendo ser de manera artesanal, o sea, con un electrodo y tal cual, pero es mucho más tiempo. O sea, no es lo mismo que el pasador esté sobre mi perfil y traer el electrodo, ponerme a soldar todo el borde, que literalmente solo con la pistola. O sea, jalar el gatillo, ¿verdad? O sea, pues son herramientas que sirven para agilizar bastante. Y bueno, por eso es de que las usan en muchos países más desarrollados, ¿no?
Em, Entre las características generales, y por ello les tengo acá permítanme, aquí en la instalación, nos vamos a ir directito a la página, a las últimas páginas de este documento, que también en un ratito se los comparto. Hay bueno, aquí básicamente está el tema que hablábamos hace un ratito, cómo van los esfuerzos. Casi todos los proveedores de los acero o Steel Deck tienen este tipo de manuales, ¿sí? Eh, pero de todos los que he encontrado, este es de los más completos. Creo les puede ayudar bastante. Incluso trae ahí alguno que otro tip para cuantificar rápido material. O sea, nuevamente, de los que les digo, más prácticos. Hay algunos detalles que, pues, eso sí necesito que los vean un poquito más a detalle. No vamos a llegar hasta ese nivel de detalle en el proyecto, porque esto es lo que ahora toca, distribuir vigas y viguetas. Ya, o sea, ya tenemos las vigas principales, ahora hay que colocar vigas secundarias y viguetas. Porque el objetivo de que ustedes tengan edificios tan altos asignados en este curso es precisamente para que le logren sacar el mayor provecho y aprovechen y utilicen lo que aprenden, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver solo otros detalles. Por eso es de que ustedes van a tener este manual. Tiene muchos detalles que esquemáticamente considero yo nos funcionarían bastante bien. Em, la pregunta era si se necesita perforar la lámina y el pasador de corte. Literalmente tenemos la lámina, se va a colocar encima de la lámina y bueno, si es con la pistola, como va a funcionar todo el pasador como un electrodo, literalmente el mismo pasador en todo su contorno derrite la lámina, digamos, y la funde junto con el patín de la viga, entonces queda una sola pieza. ¿Y por qué es tan importante que sea un empalme o una unión pues casi homogénea o uniforme? Porque el pasador de corte, y de ahí el nombre, lo que permite es la transmisión correcta y adecuada de los esfuerzos a cortante, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas especificaciones. Aquí en esos esquemas pues, se puede ver en cada valle. Puede ser en algunos casos que vaya de esta forma, en cada valle. Y aquí tenemos algunas referencias de cómo también nos puede quedar en obra. Si por alguna razón no llegamos a algún traslape completo de la lámina, porque a veces pasa, o sea, el valle es donde está el traslape de la lámina y se deja ahí pensando en que el pasador pueda coser, digamos, ese traslape. Ahí sí pudiera ser una excepción a la demanda estructural, que el pasador se coloque donde está el traslape para asegurar el empalme completo, si no, pues se puede puntear con soldadura. Si en algún dado caso no nos llegara a quedar por alguna razón alguna modulación diferente, por lo menos cada lámina de los aceros debe tener como mínimo apoyada sobre la viguita donde va a estar colocada y obviamente después rematada con soldadura, como mínimo 3/4 de pulgada. Dentro de otras características, y esto sí está normado, el perno como mínimo debería de estar 1,5 pulgadas sobre cada cresta, ¿sí? Ya saben cuál es la cresta ahora, ¿no? Y si en algún caso tenemos nosotros un pasador que va a quedar muy al borde de la orilla del patín de la viga, lo más justo que puede quedar es 7/8 de pulgada. Ahora bien, ¿qué pasa ¿cómo se llama? Si por alguna razón ya vienen los pasadores de corte instalados? A veces pasa. A veces digamos que la fábrica puede enviar la viga ya con los pasadores como está más o menos este modelo. Aquí fueron distribuidos los pasadores para poderlos cuantificar. Pero digamos que por alguna razón hay que mandar las vigas ya con los pasadores colocados. Porque por alguna razón, no sé, o a lo mejor no hay energía eléctrica en obra, o no tienen las máquinas, o hay que enviarlos por alguna razón. Entonces uno puede utilizar este tipo de detalles. Ok, se queda el pasador ahí, pero yo voy a puntear mi lámina abrazando, digamos, el pasador. No es la mejor forma, pero si por alguna razón les quedara así, o sea, que ya el perno, el pasador ya quedó en el patín y simplemente voy a tener problema con mi cresta, lo que hay que hacer es cortar
hay que cortar la cresta de la lámina que va a topar con el pasador. Siempre predomina el pasador sobre la lámina. ¿Sí? Justamente así como están estos detalles. Acá. Cortar en campo por el instalador de lámina. Nuevamente les decía, como mínimo son 2 pulgadas sobre cresta. Y nuevamente entre cresta y cabeza de pasador, 1.5 pulgadas. Mínimo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué es de que los pernos o los pasadores de corte se llaman así? Los esfuerzos cuando estamos tratando de doblar la viga al concreto se transmiten a través de esfuerzos que se llaman cortantes. Entonces, por eso es de que están los pernos, porque evitan que la lámina se vaya por un lado y las vigas se vayan a afectar a otro lado. Eso genera la correcta homogeneidad y nuevamente pues están hechos de ciertos materiales que evitan se vayan a quedar ahí corroídos dentro de la fundición, sino que al contrario generan una adherencia adecuada. Entonces, formas de instalar hay muchas, no necesariamente tiene que ser con la pistola que les decía. Nuevamente, lo que hablábamos hace ratito, yo voy a tener un área completamente enlaminada arriba, entonces pues coloco hilos de tal forma que me puedan dar la guía de dónde voy a colocar mis pasadores y ya sea bien que se perforen o yo suelde directamente mi losa a mi viga y luego le coloque el pasador, que no es tan práctico porque tendría que hacer un doble proceso o hasta un triple proceso. Pero no es imposible. Dependiendo de qué tipo de troquel sea, hay algunas láminas que requieren que se pueda punzonar o coser, como le llamamos acá normalmente. Básicamente es que con una mordaza, una tenaza o una máquina especial, el traslape de la lámina, vamos a ver cómo es, el traslape de la lámina nueva con la que se está acabando, queda de tal manera que la nueva, al momento de que se doble, pueda abrazar la lámina anterior y eso evita que pues, tengamos que puntear. Claro. Hace que nosotros podamos ubicar bastante área de lámina, perdón. Porque recordemos el ancho, pues viene comercialmente casi siempre en dimensiones de 1 metro. Bueno, recomendaciones para fundición, siempre antes de colocar el concreto, hay que limpiar obviamente. Lo ideal es de que siempre, y se puede ver en algunas obras, casi siempre pues se colocan tablas sobre las crestas porque el paso, la circulación de toda la gente podría doblar las crestas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si digamos, nosotros teníamos proyectado que hubieran crestas y luego desaparecen esas crestas o están aplastadas, vamos a tener losas más grandes, más pesadas. No es de que vayan a ser débiles, pero van a ser más pesadas para nuestra estructura. Entonces puede ser que eso no lo tengamos contemplado. Siempre se protegen las crestas para evitar ese tipo de detalles y que también, recordemos, el mismo deck, Galvadeck, los aceros, Steel Deck, o como sea el nombre comercial, casi siempre va a tener mucha resistencia. Con esto quiero decir de que cuando se está fundiendo, uno puede caminar tranquilamente sobre estos aceros. O sea, no, si es de un buen calibre, ni siquiera se dobla, ni siquiera vibra la lámina. O sea, caminar sobre una lámina que no vibre quiere decir que es una lámina bastante resistente. Pues. Entonces, muchas veces esa percepción le da a los fundidores, al equipo que ustedes contratan para fundir su losa, de que es un... Y peor si no está apuntalado, porque los aceros se puede no apuntalar, esa es una de las ventajas. Llega a generar esa idea de que uno puede colocar concreto y colocar y colocar y colocar, eso sí no se puede. Uno de los momentos más críticos, bueno, yo por lo menos cuando la diseño siempre lo tomo en cuenta, y es de que pueden llegar a acumular, pues obviamente todo el volumen del concreto en algunos puntos, y lo que hay que hacer en realidad es de que el concreto en los aceros debería de bombearse. O sea, tenemos que ir con la forma correcta, pues, es irlo bombeando y distribuyendo y no tanto eh, lo que a veces pasa, que es de que con alguna pequeña grúa o esas como canastas que hacen hechizas los fundidores que suben a ciertos niveles y concentran el concreto fresco en uno de los puntos o lados del edificio, si es así, pues eso sí apuntalan, la verdad, y si no hay de otro.
pero normalmente con esas como gruitas que ellos hacen, tienden a voltear el concreto en un punto y ahí están las carretas llegándolo a jalar y distribuir. Bueno, si es así, lo que hay que tener cuidado es de que llegue a acumularse de esta forma. Si no, uno mismo estaría doblando la lámina antes de que reciba sus esfuerzos como lo estamos pensando. Nuevamente, la forma adecuada, digamos, es siempre a través de un concreto, a través de bomba, que es la forma más práctica de distribuirlo, pero muchas veces lleva un costo que a veces, pues, no sé, cuesta. Algunas recomendaciones para entrepisos o variaciones de niveles, colocaciones de tubo, colocaciones también de ductos. Lo ideal, si ustedes van a perforar, o mi recomendación, sí, porque a veces he visto que hay que anclar ductos o cables o canales o similar. Si van a colocar tornillos, lo mejor es que queden en los valles. Porque a veces, lamentablemente, uno no tiene el control o el supervisor a veces deja que los que están colocando ductos o tubos o demás coloquen a diestra y siniestra donde ellos quieran sus tornillos autoperforantes. Y el problema está en que si perforan alguna cresta, si ustedes solo se fueron con lo más mínimo, con lo más pequeñito, que son 2 pulgadas, y el tornillo de por sí medía 2 pulgadas, o ya saben que el tornillo salga por arriba, o provoque una fisura al tiempo de que ya esté seco el concreto. Entonces, siempre de las recomendaciones sería que se pueda perforar, pero en los valles, no en las crestas, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Luego, perdonen, luego, ¿cómo puedo yo identificar, pues, más o menos qué tipos de materiales existen y cómo es de que va en obra esto? Un segundo aquí. Hay muchas marcas, de hecho casi todos los que comercializan acero, venden acero y lámina, venden los aceros o Steeldex o Galvadex. O sea, como les digo, depende mucho de la marca. Eh, pero, bueno, por lo menos así como acá, esto es un edificio de parqueos en Guate. Y cabalmente, pues, en un edificio de parqueos, pues, casi que el cliente siempre busca solo darle sombra al vehículo. No, no es de que los vehículos les va a afectar mucho si están viendo este tipo de cielos, entonces casi no se cubren. Pero si hablamos del interior de un edificio, pues generalmente sí se puede llegar a colocar algún tipo de cielo falso similar. Y digamos que esa es la versatilidad de este tipo de sistemas que nuevamente todo lo que es ductería se puede alinear a los patines de las vigas principales, cargarlos de hecho sobre ellas y que no va a generar mayor tipo de problema en esos sentidos. ¿Sí? Em, Nuevamente les comentaba, ustedes no necesariamente tienen que apuntalarle a los ceros, pero eso sí, hay que preverlo desde el diseño. Y ventajas, me ahorro el tema de formaleta. O sea, como la misma lámina es tan resistente y aguanta el concreto pues sin fraguar, y va a ser el mismo molde que voy a utilizar y ahí va a quedar, me ahorro todo lo que sería un encofrado. No necesito encofrar. Perfiles, y aquí están. Perdonen, yo les dije 1.10 es 0.9. Calibre 24.6, calibre 22.7, calibres 20 andan en punto .9. Aquí hay una sección que se llama mínimo y es el espesor más pequeñito que podría tener la lámina porque como pasa por un troquel, o sea, unas como mordazas, una máquina que va aplastando la lámina, en algunas curvas a veces tiende a generar un poco menos de medida, pero es porque la lámina hay que doblarla, por eso es que se aplasta un poquito. Pero es una nada, en realidad. Resulta ser también bastante, como les digo, o sea, entre pisos de edificios yo pues, casi siempre los trabajo entre calibres 24 y 22. Tal vez el más común es 22. Y ya edificios de parqueos o de cargas, pues un poco considerables, perdón.
22 o si mucho, calibres 20. Casi siempre que utilizo calibre 22 o 20, si no genero tanto espaciamiento dentro de mis apoyos, ahora les explico qué es con eso, yo puedo permitir no apuntalar. Por ejemplo, cuando yo estoy colocando ese tipo de láminas, si ustedes miran cualquier tipo de techo con lámina troquelada normal, los techos que son laminados requieren algo que se llaman costaneras, ¿sí? ¿Los han visto? O puede ser también costaneras de madera o de metal, ¿no? Así como los que están aquí en el techo que está aquí afuera. Son costaneras, tipo C. ¿Sí? Pues bajo ese mismo concepto, imagínense ustedes que las viguetas son las costaneras de la losacero, que básicamente son estas piezas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, generalmente estas van espaciadas de entre 1 metro hasta 2 metros, depende cómo vaya a ser el diseño y las cargas que van a tener, el espesor de la losa y si quiero o no apuntalar. Entonces, es fácil pensar que si están menos espaciadas, ese entrepiso no va a requerir puntales ni parales. Me estoy ahorrando entonces un costo que más adelante podría ocurrir. Eso sí, voy a tener un poco más de densidad de viguetas, perdón. Pero tampoco crean que esta es una viga exageradamente pesada. Normalmente vigas en edificios, y aquí esto por favor necesito lo anoten para su próxima entrega de proyecto. Las viguetas normalmente están en perfiles W8, 10 y 12. 8, 10 y 12. Mostrar, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, tengo pues algunos ejemplos, así como en este caso tenemos separaciones, o mejor dicho, longitudes de viguetas, que es el primer parámetro, y segundo, la separación entre viguetas. Entonces, primero, para longitudes de viguetas que lleguen hasta 3.5 metros, longitud de vigueta, ¿sí? O sea, el largo de la viga. Y aquí va a estar la separación entre viguetas. Es diferente. La 10, 3.5 metros a 5 metros. Y estos hasta 6 metros. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con estas longitudes? Si ustedes se fijan acá, así como en este caso, tengo 1.7 metros de longitud de viga. Estoy utilizando una 10 por 2. ¿Sí? Y aquí viene el siguiente detalle de cómo puedo yo ir referenciando este tipo de, de cuestiones. Bueno, acá en realidad no utilicé una 8 porque era considerablemente alta la carga, pero digamos que para el proyecto, para poder modular, podemos utilizar este tipo de parámetros, ¿sí? Entonces, primero, presten atención. Para el proyecto, imaginemos que por alguna razón nosotros tenemos alguna distribución dentro de nuestros entrepisos entre columna 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bueno. Lo importante es de que entre las columnas 1, 2, 3 y 1, 4, digamos que nuestros proyectos ya tienen vigas. ¿Sí? Lo que no teníamos eran vigas secundarias y viguetas. Entonces, si se fijan ustedes acá, el detalle es de que para estas longitudes de vigas hemos ido colocando algunas medidas. Por ejemplo, así como en estos casos tenemos luces de 6 metros, pero en este otro tenemos 7.8, si no estoy mal. Ah, no, perdón, 8.2.
es una luz considerablemente grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos llegara a pasar esto, existen dos opciones en nuestro proyecto. Obviamente siempre el troquel de la vigueta hay que saberlo alinear. Es decir, que yo no debería, ¿cómo les digo eso? En la medida de lo posible hay que tratar de ubicar los apoyos o las viguetas en el sentido más corto. Eso les va a eficientar bastante el peso y la densidad de acero en sus entrepisos. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Tirar una vigueta a 6 metros o a 8 metros? Obviamente a 6. Son vigas más cortas. Entonces, en el sentido donde vayan mis viguetas, a 90 grados va a ir el troquel de mi lámina. ¿Sí? Miren pues, les muestro. Si se fijan acá, hay un pequeño esquema de cómo va la colocación del troquel. Ah, las viguetas son estas, ¿sí? Entonces, si mi vigueta iba en sentido X, el troquel de mi lámina va en sentido Y. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, así como este. Donde está parado el operario o el ayudante es precisamente la vigueta. O probablemente es una viga de final de borde, pues, pero todas las viguetas van a ir precisamente en este sentido. Y aquí vamos a tener una vigueta a 1 metro, a 2, y esta otra a 3, etcétera, etcétera. Y aquí van a ir las viguetas en estas líneas verdes, ¿sí? Entonces, si mis viguetas van en el sentido de las líneas verdes, pues yo debería de colocar en línea roja, digamos, el troquel de mi lámina. ¿Ya? Ya. Entonces se genera siempre una cuadrícula. Muy bien. Esto porque tiene que ver mucho cómo van a cargar ustedes. Nuevamente, aquí era más práctico tirar mis viguetas, estas que tenemos acá a 6 metros. Y perdón, el detalle es de que, bueno, yo ya tengo en qué sentido van a ir mis viguetas. Por lo tanto, a como está esta vista, ni los acero iría en sentido vertical, a como está en la pantalla, ¿sí? En la misma dirección de las billetes. A 90 grados. El troquel de la lámina a 90 grados. Ah, ¿sí? ¿Qué distancias tengan que estar para? Correcto. Ahora vamos con el tema de las distancias. Las distancias tienen mucho que ver con qué carga tengo yo, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a explicar el tema de la carga, pero aquí viene dos parámetros que son los que yo necesito para poder identificar, primero, qué separación voy a tener entre apoyos. Normalmente entre apoyos se llama acá, miren, vamos a utilizar, para que todos tengamos valores estandarizados, vamos a asumir de que para este proyecto que vamos a utilizar solo existe este proveedor, o si usamos todos la misma ficha técnica, ¿sí? Bueno, eh, pero es solo un ejemplo, pues. Vamos a asumir que estaremos utilizando una losa cero que se llama sección 4, ese es el nombre. Sección es el nombre, 4 es el apellido. Y vamos a utilizarla con pernos de corte, o pernos conectores, o pasadores de corte. Entonces, aquí viene el detalle de la separación. Dependiendo de cuánto espesor final vaya a tener mi entrepiso, así voy a poder separar mis apoyos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo tengo un calibre de los acero 22, recuérdense, el espesor este es sobre la cresta, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo 6 centímetros sobre la cresta, digamos que todos deberíamos de cumplir con X cantidad de carga. Ya ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, digamos que si a mí en mi proyecto me pide como mínimo resistir 1500 de carga admisible, ¿esto de dónde viene? Del análisis estructural y la integración del piso, el pegapiso, del mueble y tal. O sea, pero yo necesito cumplir con 1500. Entonces aquí viene el truco, donde hay que hacer la matemática. Y es de que por lo menos para 6 centímetros y cubrir por lo menos 1500, 1500 perdón, kilogramos sobre metro cuadrado de carga, como máximo mis apoyos, vean acá, separación entre apoyos, debería estar a cada 2 metros. Entonces, ahora respondiendo a su pregunta es,
Y acá cuánto van mis apoyos o mis viguetas, dependiendo de la carga y el espesor del entrepiso que yo vaya a tener. ¿Sí? Ok. Ahora, cómo se define? Esto creo responde bastantes inquietudes de cómo va la instalación. Por ejemplo, nuevamente, dependiendo de qué tipo de calibre vayamos a utilizar, habrán algunas separaciones estandarizadas, otras no, y algunos conectores de ciertos tipos de diámetros. Los tipos de diámetros que nosotros vamos a utilizar para los pernos serán de 5 octavos, ¿sí? Pero nosotros íbamos a asumir de que son Nelson Stud. Si vemos, así como este ejemplo, acá tenemos entre estas dos líneas amarillas y esta parte inferior, ahí se desarrolla todo el perete de la viga principal, ¿sí? Esta viga principal, ya en una planta, pues aproximadamente va de esta forma, donde están los ejes numeral, ¿sí? Y los ejes, pues con letra, van las vigas principales, pero todas las vigas que son secundarias vienen siendo estas, ¿sí? O las viguetas. Y precisamente, si notan ustedes acá, por ejemplo acá tenemos pues casi 8 metros y 1, 2, 3, 4, 5 espacios, y es precisamente el ejercicio que hay que generar. Si 8 lo divido en 5 espacios, pues más o menos yo, para el tipo o la separación de ejes que tengo en mi proyecto, puedo modular a 1.6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, o ya saben que yo desea colocar 4 espacios o 5, pero como yo debo de cumplir como mínimo con 2000 kilogramos, entonces esto en todas las áreas de toda mi planta tengo que evaluarlo. Tengo que cumplir siempre 2000 kilogramos y dependiendo del espesor que me vaya a demandar mi área más crítica, que generalmente va a ser la que va a tener ejes más separados, va a ser la losa más grande, esta va a dictar normalmente qué espesor tengo yo de fundición. Digamos, por ejemplo, yo tuviera como losa más crítica en mi calibre 22, 8 centímetros, ¿sí? Entonces, esto ya me marca dos tipos de separaciones, que es el ejercicio que busco que se realice. En algunos puntos, ok, puedo dejar separaciones entre viguetas como máximo a cada 1.40, a cada 1.60 o a cada 1.80. Como tengo pernos conectores, cualquiera de esas tres separaciones entre viguetas, con el espesor que tengo, me va a cubrir la demanda de esta carga, ¿sí? Pero si por alguna razón, digamos, estoy haciendo nuevamente el ejercicio, y estoy en este tipo de, digamos, con esta luz y con estas separaciones, y en vez de haber dejado 5 espacios, yo digo, bueno, pues tengo 8 metros y yo los quisiera dividir, no sé, eh, 4 espacios, pues obviamente me va a quedar a cada 2 metros. Entonces ahí sí yo no estaría cumpliendo con este parámetro, porque si separo cada 2 metros, solo voy a resistir 1900 kilogramos. ¿Me voy a entender? Entonces tengo que buscar de qué manera siempre mis cargas permiten, primero, eh, una separación máxima y segundo, que mi losa más crítica es la que normalmente me manda qué espesor de concreto tengo. Mi consejo es, cuando ya tengan ustedes la distribución de sus ejes, que pues, o sea, ya la tienen pues, primero hagan el ejercicio, primero de identificar hacia dónde van mis vigas o viguetas, ¿sí? Segundo, eso me va a dar, pues obviamente, como estoy distribuyendo mis viguetas, en el otro sentido la cantidad de espacios que necesito. Dependiendo de esos espacios para resistir como mínimo 2000 kilogramos sobre metro cuadrado, entonces ya yo busco el espesor. Eso sí, tengo que mantener el mismo espesor en todas mis losas. No puedo tener aquí 8, aquí 6, porque o sea, son unos huevos, ¿verdad? ¿Preguntas? Para que son los, se debería haber. Buscar los ejes más separados de su proyecto. Digamos que siempre va a haber algún eje que está ubicado un poco más crítico que otros, con más luz. Entonces ahí usted tiene que primero trazar sus viguetas y luego mira cuántas quedan. Esa cantidad de viguetas que entren en ese espacio le van a dar a usted una separación. Entonces ya con esa separación, ya para cubrir los 2000 kilogramos, usted puede definir si la separación máxima es acá un 80, acá un 40. Y eso le va a dar un espesor.
Digamos en este caso 8 o 10 centímetros, no sé, es lo que le va a quedar. Ah, perdón. Vamos a ver aquí. Permítame, quiero ver aquí si le... Ahí estamos. Entonces, cabalmente eso se va a poder visualizar. Esa separación máxima para resistir la carga dada les va a dar cierto espesor. Entonces ya con ese espesor ya se va a las otras áreas. Y ya sabemos que en otras áreas voy a tener siempre, no sé, 8 centímetros de fundición sobre mi cresta. Y eso pues ya yo solo lo tendría que ajustar en mi detalle típico, ¿verdad? Así como acá, pues resulta ser que tengo 14 centímetros, cabalmente son 8 centímetros de cresta los que, pues por pura casualidad me está dando este detalle, que es más o menos a como diría el ejemplo. Vale la pena que este tipo de detalle se pueda replicar. A ver, no es un copy-paste, pero sí necesito que ubiquen qué es lo que están proponiendo en su plan, ¿sí? Mi vigueta, mi losa acero, con su calibre y la fundición que iría sobre ella, siempre asegurándome que vaya a resistir la carga mencionada.